Leemos todos juntos, dice así: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí. ¿Cómo dice? Continuamente. Este versículo nos junta tres palabras: pan, provisión y presencia. Oremos al Señor. Señor, gracias porque tú eres nuestro pan, Señor Jesús. Tú eres nuestra provisión y eres nuestra presencia constante, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Danos del pan fresco de tu palabra, que no falte la provisión ni en lo físico ni en lo espiritual, que tu presencia sea viva, sea real en este lugar, Señor. Alimenta nuestras almas con tu verdad y tu espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Favor de ponerse cómodo. Ok. Hoy día vamos a hablar bajo el título La mesa del pan caliente. Esta no es cualquier mesa, es una mesa que tiene el pan caliente. Caliente. Algunos están atacados ahí con el olor. Bueno, la Biblia nos habla de que el pan no era un alimento cualquiera. En la cultura hebrea, el pan era lo más importante en la mesa. ¿Se recuerdan que estamos hablando de las mesas, cierto? Bueno, lo más importante para la mesa de cualquier judío era el pan. Era esencial en la vida diaria. Tanto que la palabra pan en la Biblia se usaba como sinónimo de comida. La palabra pan en hebreo se usaba como sinónimo de comida. Entonces, cuando alguien decía, oye, ven a comer pan conmigo, lo que estaba diciendo es, ven, comparte mi mesa, comparte mi vida. En las tierras bíblicas, el pan se preparaba de forma muy sencilla. Algunas veces lo cocinaban en hornos de barro o tan solo calentado con brasas, otro sobre piedras calientes. Y normalmente el pan se partía con las manos porque era tan sagrado el pan, porque claro, hoy día nosotros tenemos una panadería cada una esquina, un negocio literal a metros de nuestra casa, pero en ese tiempo imagínense lo que era producir el grano, molerlo y preparar era un proceso demasiado trascendente para el pueblo, más en tiempos donde los enemigos esperaban a que cosecharan el grano para abalanzarse y robarles su provisión. Entonces el pan se transformaba en algo de carácter sagrado. Entonces, para ellos cortar el pan con un cuchillo se consideraba cortar la vida misma. Así de importante era el pan en la cultura del pueblo de Dios. Además, el pan tiene un valor espiritual y social. Partir el pan con alguien significaba tener una amistad con ella, tener un pacto, una relación, ofrecer también hospitalidad. Había un dicho que se utilizaba en ese tiempo y era: hay pan y sal entre nosotros, lo que significaba que hay un lazo de lealtad que nos une. Por eso en cada fiesta judía no podía faltar el pan. Cada fiesta judía tenía un componente alimenticio, tenía algo que los unía en torno a los alimentos, y en cada fiesta siempre hay pan. En la Pascua se comía pan sin levadura, llamado matzá, pan plano, rápido de hacer, símbolo de salir de Egipto sin demora. En el Sabbat se comía pan especial llamado jalá en la mesa, recordando la provisión del maná. Y en Pentecostés, en el Shavuot, se celebraban con panes leudados como primicia de la cosecha. El pan para el israelita común era vida, provisión y comunión. Por eso Jesús, cuando enseña a orar, que dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. No era solo una frase bonita, sino que es una forma de recordar que así como el pan sostiene el cuerpo, la presencia de Dios sostiene el alma. Ahora quiero hacer un énfasis en el pan que viene del cielo. El mejor ejemplo de cómo el pan representaba la provisión para el pueblo de Dios y su presencia era el maná en el desierto. Para aquellos que no saben qué es el maná,
es que cuando el pueblo de Dios salió luego de 400 años de esclavitud, dicen que en algún momento empezaron a clamar por pan. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Hizo caer pan del cielo. Imagínense y piense esto. No había campo para sembrar porque ellos eran extranjeros, eran caminantes. No había trigo para cosechar. Eran peregrinos sin tierra, sin molino, sin horno. Pero Dios abrió su panadería celestial para saciar la necesidad de su pueblo. Y cada mañana al despertar, el pueblo encontraba sobre la tierra ese pan del cielo, fresco, como recién horneado en los hornos de Dios durante la noche. Era un pan que Dios hizo, no con manos humanas. Cada mañana caía fresco, directamente de la panadería del cielo. Déjeme decirle algo, cada persona tenía que tomar la porción que iba a utilizar durante el día. Y eso es la manera de Dios enseñarle la provisión a sus hijos. Porque si ellos tomaban más de la cuenta, al otro día ese pan amanecía podrido. Porque cada día Dios proveía pan fresco de su presencia. Por lo tanto, el mandato era: recoge lo necesario, tómalo necesario. Por eso Jesús dice: danos el pan nuestro de cada día. Cada día, hermanos, tiene su propio afán. Y cada día Dios te promete la provisión. Dios promete abrir las ventanas del cielo y derramar bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos creen en la provisión de Dios? ¿Cuántos confían en la provisión de Dios? No cierre la mano entonces. Crea en Dios. Siembre con fe. Déjeme darle algunas cifras, porque nosotros hablamos de una provisión, el pueblo, pero no vamos más allá. Por ahí hay algunos calculistas que pueden pensar en medidas. Imagínense si una persona tomaba la dosis para el día, tomaban entre 2 y 3 kilos por persona para todo el día. Esa era la provisión diaria. Esa era la medida que tenían que tomar. Y pensando que en ese tiempo había alrededor de 2 millones de peregrinos, significaba que Dios enviaba más de 5.400 toneladas métricas de pan fresco cada mañana. Ese milagro es algo que solo Dios puede hacer. Ese milagro es algo que solo Dios puede realizar. Imagínense, 5.400 toneladas métricas de maná fresco cada mañana. Ningún panadero humano podría hacer eso, ninguna industria humana. Era un milagro que nos recordaba visiblemente que la vida del pueblo dependía no de lo que ellos hacían, sino que dependía del cielo, dependía de su presencia. Ese maná era más que alimento para su cuerpo, era una declaración de Dios de que Él cuida de nosotros, de que Él provee y sostiene a todos aquellos que saben depender de Él. Ahora la pregunta es esta: ¿qué pasa cuando no hay pan? Pregúntele a la hermana Maru, ¿qué pasa cuando no hay pan? Ya no me van a ver sonriente. ¿Qué pasa cuando se acaba el pan? Esto me lleva a recordar una historia que encontramos en la palabra del Señor en el libro de Ruth. ¿Qué pasa en el libro de Ruth? El contexto histórico de este libro habla de que comienza diciendo el libro: aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Ruth 1:1 nos dice que esta historia sucede en el periodo de los jueces, aproximadamente en el año 1200 a 1500 a.C.
antes que Israel tuviera un rey, antes que existiera David, Saúl y todos los demás reyes. El pueblo estaba en una inestabilidad espiritual, social. El libro de Jueces resume todo esto que acontece con esta frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta falta de dirección espiritual traía como consecuencias que el pueblo se involucrara en idolatría, en guerras, en crisis económicas y, como en el caso de Noemí, hambruna. En el libro de Ruth encontramos la historia de Noemí, que tiene que emigrar a un pueblo vecino históricamente en conflicto con Israel, con sus hijos y su esposo en búsqueda de pan. Pero lamentablemente la historia nos narra que ellos ahí lo perdieron todo. Primero los bienes y luego la vida de Elimelech, el esposo de Noemí, y luego la de sus 2 hijos. Y Noemí se queda sola en una tierra extranjera con una de sus nueras que era extranjera. Ahora imagínate esto. Noemí, un día por la mañana en Belén, ella vivía en esa ciudad, se levanta y ya no queda harina en la tinaja, ya no hay masa en la mesa, no hay ni siquiera una migaja de pan. Para una madre hebrea eso no era solo una indicación, un indicador de una necesidad económica. Era que la presencia de Dios y la bendición de Dios se había apartado. Belén era la casa del pan. Belén quiere decir casa de pan, pero la ciudad estaba vacía. El aroma que algunos sienten y los tiene locos ahí, ese pan fresco que alguna vez llenó las casas, ya no estaba. El murmullo de los niños esperando el trozo de pan caliente ya se había apagado. Y con el corazón apretado, Noemí y su esposo Elimelech deciden emigrar. Tal vez ellos pensaron, ahí encontremos pan, pero solo encontró muerte y dolor. Uno a uno, Noemí tiene que enterrar primero a su esposo y luego a sus 2 hijos, Malón y Kelión. Y cuando vuelve a Belén años después, su corazón estaba roto y sus manos vacías. Y ella misma dice, no me llamen Noemí, que quiere decir placentera, llámeme Mara, que significa amargura, porque en gran manera, dice, he sido afligida por el Todopoderoso. Se da cuenta que esto no es un asunto solamente de pan y de provisión. Principalmente esto se trata de la presencia. La ausencia de pan era más que hambre física, era la ausencia de la presencia de Dios. La sensación de haberlo perdido todo, sus alimentos, su seguridad, su familia, su identidad. La verdadera escasez, mis hermanos, entiéndalo bien, no es económica, es la ausencia de la presencia de Dios en tu vida. Y me duele el corazón decirlo porque aquí hay personas que están tomando decisiones que se ven forzadas a tomarlas por la necesidad económica. Pero yo quiero decirle a alguien en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, delante del cual estoy, Dios es tu proveedor. Dios va a abrir puertas donde tú antes viste puertas cerradas. Dios puede abrir puertas delante de ti. Y si no se abren las puertas, las ventanas de los cielos se van a abrir hasta que derrame bendición y sobreabunde. ¿Cuántos tienen esa fe de que Dios puede proveer? De que Dios de la nada puede abrir las ventanas de los cielos y hacer descender su provisión. Pero quiero decirte algo, entiéndelo bien. Antes que la provisión es su presencia. Su presencia.
Lo tuvo que entender Noemí con dolor en su corazón. Era la presencia de Dios lo que necesitaba el pueblo. Si pudiéramos extraer lecciones de esta historia, usted si puede en su casa, lea el libro de Ruth, le va a servir. Pero a modo rápido y para que entendamos el contexto y el trasfondo de esta historia, ¿cómo lo resumimos? Primero, el tener pan no es lo más importante, no es el centro. Es que si no está su presencia, realmente no hay provisión. Lo otro, no vivamos bajo la ilusión de la prosperidad. El que tú tengas dinero no significa que estás siendo bendecido por Dios. La provisión es una señal de su presencia. Jesús dice, y también está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He venido a hablar esta mañana, casi tarde, a personas que saben que antes que el alimento físico está el espiritual, porque el sustento más importante no es el pan que puedo echarme a la boca, es la provisión de su presencia en mi vida. Alguien tiene que entender que antes que tener dinero en el bolsillo, más te vale tener a Dios en tu corazón, y su presencia lo suple todo. Aleluya, aleluya. Yo quiero hablar esta mañana a gente de fe, a gente que puede ver como vio Noemí el estante vacío del pan, pero dobla sus rodillas y dice: Señor, hago todo lo que está a mi mano hacer, pero si no veo nada, Señor, abre las puertas del cielo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántas historias he escuchado de hermanos aquí que han estado en días difíciles y que han dicho: no hay nada para comer, no hay nada con cual podemos alimentarnos, pero al momento viene alguien y golpea la puerta trayendo la provisión de parte de Dios? ¿Es algo que es casualidad? No, es que Dios tiene cuidado de nosotros. Si Dios alimenta a las aves de los cielos, también lo hará contigo. Aleluya. Quiero que alguien lo crea y se apodere de esa palabra. Dios tiene cuidado de mí. ¿Cuántos pueden decirlo? Las aves de los cielos no siembran ni ciegan, sin embargo el Dios de los cielos las alimenta. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial hará con vosotros? ¿Cuál es el problema? Cuando pones la provisión por delante y no al Dios que provee. Cuando tú pones el dinero, el trabajo, los logros por delante, claramente va a llegar el momento donde te falte y tú no vas a saber a quién acudir. Porque no tienes la confianza en el Dios que provee, sino simplemente en el dinero. Y no se trata de tener dinero en la cuenta, en el banco y debajo del colchón. Se trata de Dios que provee. Hay gente que vive apurada financieramente. Y está bien, a veces nos toca tomar desafíos para emprender un nuevo negocio, nuevos desafíos, una casa, un carro. Está bien. Pero mientras no pongas a Dios como tu prioridad, no esperes que Dios te ponga a ti como su prioridad.
La Biblia sabe lo que dice. A sus amados Dios da el pan aún cuando está durmiendo. ¿Sabe qué significa eso? Que si tú tienes un emprendimiento, ese emprendimiento te va a dar dinero aún cuando tú duermes. ¿Quién quiere esa clase de bendición en su vida? Veo gente que resiste a veces un poco eso. Pero es necesario aprender la dependencia a Dios y no a su provisión. Me parece que hay muchos que aman más la cuenta corriente de Dios. Algunos aman más sus manos que su rostro. Y yo he venido a hablar de su presencia. Es la presencia de Dios lo que trae provisión. Alguien tiene que irse con esto en su cabeza, entiéndalo bien. Su presencia es la que trae por consecuencia la provisión. Dios no deja a su pueblo en escasez. Cuando vemos la historia de Ruth y Noemí, que es la suegra de Ruth, vemos una condición que permite un acto de la voluntad de Dios en la vida de Noemí y de Ruth. ¿Por qué? Porque si no fuera por ese momento de dolor en la vida de Noemí, jamás Ruth hubiera llegado a conocer al Dios de Israel. Y a veces Dios permite cosas en tu vida para que aprendas a valorar su presencia. Dios permite ciertos aprietos financieros a veces en tu vida, porque a veces es el único vehículo que te lleva a doblar tus rodillas y decir: Señor, revisé mis cuentas, revisé bajo del colchón y estoy 0.000 pesos. Ahora necesito que trabajes tú. Pero bienaventurados son aquellos que antes de revisar la cuenta, antes de revisar bajo el colchón, saben que su provisión viene de arriba. Quizás te sientes demasiado vigoroso y demasiado joven como para decir: es mi esfuerzo lo que me da trabajo, por el sudor de mi frente es que gano lo que gano. No, es Dios quien te da la vitalidad, es Dios quien te da la fuerza, es Dios quien te da tus manos, es Dios quien te da sabiduría. Todo viene de Él. Ahora quiero hablarles el pan caliente en la mesa. La palabra nos enseña que donde hay un pacto con Dios, hay presencia. Y donde hay presencia, siempre habrá provisión. Hay gente que pacta: Señor, si me sale esta peguita, yo voy a hacer, voy a agrandar esto, pero cuando le llega la plata se olvida. Si vas a hacer un pacto con Dios, la Biblia dice: no tardes en cumplirlo, porque Dios no se olvida. Y cuando tú dices: Señor, cuando tú hagas esto conmigo, yo voy a hacer esto, no te olvides, porque Dios lo tiene inscrito en su libro. Entonces, cuando hay pacto, hay presencia. Y si hay presencia, hay provisión. Quiero que entienda esto: pacto, presencia y provisión. No puede ser al revés. Pacto, presencia y provisión. El problema no es la falta de pan
en este mundo, el verdadero problema es la falta de pacto con Dios. Porque cuando el pacto se rompe, su presencia se retira. Y cuando su presencia no está, la provisión se seca. Algunos solo viven raspando el fondo de la olla. Pero tarde o temprano se te va a acabar el raspado. Es por eso que tienes que aprender a poner primero su presencia antes que la provisión. En el templo de Jerusalén había un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a su pacto. La tradición judía enseña que en el templo ocurrían milagros visibles y a diario que recordaban al pueblo que el Dios de Israel habitaba ahí. Hay alrededor de 10 milagros que ocurrían en el templo o en el lugar donde se reunían en torno a su presencia. Le voy a decir solo algunos. Una de las cosas que ocurría era cuando había sacrificio de animales. Eran tantos los sacrificios, pero nunca se descomponía la carne. Dicen los estudiosos y dicen aquellos que son historiadores, dicen que nunca se vio una mosca rondando el lugar del sacrificio. La lluvia jamás apagó el fuego del altar. El humo que subía delante de la presencia de Dios nunca era corrido por vientos. Por más fuerte que hubiera vientos, el humo subía hacia arriba, que era un símbolo del pacto con Dios en medio de su pueblo. Y cuando iban a las fiestas, nunca un peregrino se quedó sin hospedaje en Jerusalén. Ese era el símbolo de su presencia. Cuando su presencia estaba en medio de su pueblo, ocurrían milagros. Imagínense, oiga, usted mate un chivito o mate, no sé, a los que matan. Se va a llenar de moscas, pero ahí dicen los historiadores que nunca en ningún año de sacrificio, mientras estaba el templo, hubo una mosca ensuciando el sacrificio. Jamás la lluvia apagó el fuego del altar. O sea, la presencia de Dios estaba garantizada. Yo te voy a decir algo, la presencia de Dios tiene garantías en tu vida. Mientras tú pongas su presencia por delante, Dios va a garantizar la bendición en tu vida. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente y todo lo demás. Algunos quieren solamente el todo lo demás. Dame todo lo demás. Pero dice, busquen primeramente el reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahora vamos a pasar por 3 puntos que quiero que se lleven en su corazón. Aquellos que toman nota, háganlo, y aquellos que no toman, deberían. Hay una cosa que sucedía, que es el último milagro que lo dejé para este momento. Y dice así: cuando estaba el templo o estaba el tabernáculo, había una mesa, que es la que podemos ver ahí, más o menos, que contenía 2 torres de 6 panes. Y esos panes eran el símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Y ese pan se reemplazaba cada día sábado. ¿Para qué era ese pan? Era para que los sacerdotes que ministraban en la presencia del Señor tuvieran alimento. Ese era el sustento del sacerdote. Mientras ministraba delante de la presencia del Señor, esta mesa tenía la provisión para el sacerdote, y eso simbolizaba el pacto de Dios. Siempre que venían a la mesa de Dios, había pan en la mesa. Que fome cuando uno va a una casa y después del almuerzo y le dan un vasito de agua nomás, y uno queda con hambre. Pero qué hermoso es cuando te atienden, ponen el mantel largo
y te llenan la mesa de agasajos, es hermoso. Bueno, Dios es un Dios que agasaja a sus hijos y en su mesa siempre hay provisión. Y siempre que el sacerdote entraba al lugar de su presencia, la mesa estaba puesta y el pan preparado. El sacerdote no tenía que decir, voy a entrar, ¿qué voy a llevar? Voy a llevar un cocaví, voy a llevar algo para el... No, él sabía que cuando entraba en la presencia... ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando entraba a la presencia del Señor, la provisión estaba cubierta, la provisión estaba asegurada. Pero aquí se viene lo más poderoso de esto, y era el milagro de su presencia. Mientras el sacerdote estaba ahí, durante los 6 días de la semana, dicen los estudiosos que ese pan se mantenía caliente, como recién salido del horno. Y eso significa que siempre que entremos en presencia del Señor, no va a haber un pan mohoso, no va a haber un pan añejo, va a haber pan fresco de su presencia, pan caliente. Aleluya. Aleluya. De hecho, los sacerdotes en el día de la fiesta sacaban y mostraban al pueblo cómo humeaba el pan que ellos retiraban, porque por ley tenían que retirarlo y renovarlo. Quizás por ahí había un sacerdote fit, se comía medio pancito. No creo, yo no sé. Entonces lo que sobraba tenían que retirarlo porque Dios volvía a proveer al 6º día. Pero ese pan durante los 6 días consecutivos estaban frescos y calientes por su presencia. Lo que Dios te va a dar no va a añejar, no va a caducar. Lo que Dios te da permanece para siempre. Y los sacerdotes tomaban y mostraban la señal de la presencia del Señor. No es solo su provisión, es que el Señor lo mantiene fresco. Y decían, miren cuánto los ama el Eterno. Este pan se retira tan caliente como el día en que se colocó. Y ese milagro era una señal que Dios había ordenado, y es el texto que tomamos como base. Y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición continuamente delante de mí. ¿Saben cómo le decían este pan? El pan de la presencia. Eso decían, que este pan no tan solo era alimento, era su presencia comestible. Gracias. Póngale mechadita así. Punto número 1. El pacto asegura la presencia. El pacto asegura la presencia. El pacto es la garantía de que Dios no te va a abandonar. Él mismo dijo, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Cuando Israel mantenía el pacto, adivine qué pasaba. La provisión no faltaba. Si pudiéramos extraer un principio espiritual, si hay pacto, hay comunión, y sin pacto no hay presencia. Lo que sostiene la presencia de Dios en nuestra vida no son nuestras emociones, no es como me siento hoy día. Hablo con gente y me dicen, me siento así. Cuando la hermana me dijo esto, me sentí así. El pacto no se sostiene por emociones. Es un pacto. El pacto te obliga a cumplir. Por lo tanto, no es cómo te sientes, es lo que has pactado con Dios.
Punto 2. La presencia asegura la provisión. Si el pacto asegura su presencia asegura la provisión. Y es lo que hemos estado hablando durante todo el mensaje. En el desierto no había trigo, no había molinos, no había panaderías, pero había presencia. Había presencia. Y porque Dios estaba ahí, el pan caía del cielo. Quiero que alguien entienda bien esto. Es la presencia lo que asegura la provisión. Es su presencia lo que cambia todo. La presencia no llega a causa del pan, sino que el pan llega a causa de la presencia. No sigas el pan, no sigas la provisión, sigue la presencia y el pan te va a seguir. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo quiero saber si alguien quiere pancito esta mañana. Yo quiero saber si hay alguien que quiere. Aleluya. No es un pan cualquiera. Es el pan de su presencia. Aleluya. Y por último, donde hay pacto, el pan caliente nunca falta. Si hay algo que soy como fanático del pan, es del pan caliente. Si usted me ofrece, bueno, si lo ha hecho, lo dispenso, pero si usted me ofrece pan frío, voy a buscar la manera de calentarlo, porque a mí me gusta el pan caliente. De pequeño me acostumbraron, en mi casa compraban pan fresco, yo lo partía y lo tostaba, porque ese es mi pan favorito, el pan caliente. Oye, no es tan solamente pan, es un pan que se mantiene fresco, que se mantiene caliente. Cada sábado había pan fresco porque el pacto estaba vigente. Y el pan en la mesa era un símbolo visible de una verdad eterna. Dios cuida de mí. ¿Cuántos pueden decirlo? Dios cuida de mí. Mientras haya pacto, habrá pan, y mientras haya altar, habrá provisión. Yo sentí muy fuerte en el espíritu ayer mientras preparaba el mensaje que Dios iba a hacer cosas maravillosas este día. Y le pedí a algunos que estuvieran orando, y agradezco que hay un equipo de intercesión que acude a ese llamado. Y le escribí a los líderes, que espero que hayan orado, porque creo que Dios va a hacer cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Porque no es solo pan lo que Dios provee. Es un pan caliente. Es un pan fresco. Y yo siento que aquí hay personas que se van a ir con un milagro en su vida. Y no es un cliché, no es algo que estoy hablando solamente para rellenar este momento, pero yo quiero saber si hay gente que tiene hambre. Yo quiero saber que hay gente que quiere y que desea algo de Dios en su vida. Yo quiero saber si hay alguien que tiene hambre, que pueda levantar su voz, porque hay pan caliente para ti, porque hay pan caliente de su presencia para ti. Hay provisión. No sé si hay alguien que lo quiere ahí. Dios tiene algo para ti. Dios ha abierto la panadería del cielo y tiene bendición. Yo siento que en el nombre de Jesús cosas van a comenzar a suceder, porque Dios está proveyendo caliente. Mientras el pan está delante de su presencia, no sé si hay alguien que quiere. Aleluya. Cuando llega el pan calentito, yo voy corriendo a abrir la bolsa. Alguien tiene que venir a buscar pan. No espere que Dios le venga a dejar a su casa.
Vamos, no sé si hay alguien lo quiere, si hay alguien lo necesita. Llámale como quieras. Su presencia está aquí y su presencia es garantía de provisión. Su presencia es garantía de sanidad. Su presencia es garantía. ¿Quién lo quiere? Ernestito, María, ya se lo está comiendo. No se quede sin pasar. Aleluya. El pan fresco de la presencia de Dios está aquí. No pase si solamente viene por el pan. No pase si solamente quiere sentir el pan caliente y su olor. Pase porque necesita que Dios abra la puerta del cielo. Oh, perdóname, Carlito. Siempre he sido malo. Ahora sí, Juanito. Ahora sí. Aleluya. Mientras este pan sacia nuestra necesidad física, el pan de su presencia sana mi alma, alimenta mi espíritu, alimenta mi interior, nutre mi interior. La Biblia dice que aunque el hombre exterior se desgaste, el hombre interior, alimentado en el espíritu, se renueva cada día. Aleluya. Mientras te alimentas de este pan, piensa en que Dios está nutriendo tu espíritu, en que Dios está nutriendo tu vida espiritual. Si alguien siente que está estancado espiritualmente, si alguien siente que le faltan fuerzas espiritualmente, tiene que decir: quiero pan, quiero pan, quiero pan. Aliméntame, aliméntame, aliméntame. Aliméntame del pan de vida, Señor. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Él es el pan que bajó del cielo. Él es tu provisión. Yo no sé si hay alguien que tiene una necesidad urgente. ¿Por qué no pasa con fe a buscar el pan y a decir: Señor, yo quiero, yo necesito tu provisión? Yo no sé si hay alguien que necesita un milagro de parte de Dios. No se queda atrás. No se queda atrás. Venga, hay pan para todos. Venga, 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 venga. Dios va a derramar de su Espíritu Santo hoy en día. Dios va a derramar de su Espíritu Santo. Dios va a traer milagros. Quizás hay una madre que tiene que tomar el pan para ella y para su hijo que no está aquí. Hágalo con fe. Hágalo con fe. Pero si Dios te provee a ti, también va a proveer para tu familia. Toma pan por aquellos que no están. Aleluya. Quiero su atención un momentito. Quiero terminar con esto. No puedo terminar este mensaje sin apuntar visión a la iglesia, sin decirte: iglesia, estamos bien, pero podemos ir más allá. Hay una parábola que Jesús nos enseña que dice que había un hombre que le llegaron visitas a última hora. Le llegaron visitas y se encontró que no tenía pan en casa para atender a sus visitas. Pero era tarde, era de noche, no podía ir a comprar, no tenía cómo preparar. Se acordó que tenía un amigo y que ese amigo tenía pan, y le fue a golpear.
amigo, amigo, ábreme. Y el otro le dice, me acosté, estoy en pijama, estoy calentito con mis hijos. ¿Cómo te voy a abrir? Es que tengo una urgencia. Llegó alguien que necesita pan y yo no tengo cómo darle. Por la insistencia de ese hombre, el amigo le abrió la puerta a Robertito y le dijo, toma, ya, lleva. Este es un llamado para la iglesia en esta última hora, en la hora final de este mundo. Porque no puedo creer que tengas provisión en casa y no estés dispuesto a darle a aquellos que te piden pan. Y hay muchos afuera que necesitan pan. Y como dijo el hijo pródigo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Solo los pródigos se mueren de hambre, porque en esta casa, en la casa del Padre, siempre, siempre hay pan. Piensa en aquellos que necesitan pan y no pueden, porque no tienen la oportunidad que tú tienes. Es el momento de ponerse en pie, iglesia, y de no quedarse acostado y calentito diciendo, ya estoy en pijama, ya estoy acomodado, ya prendí la estufa y tengo puesto Netflix. No me hagan levantarme. Es la necesidad la que golpea la puerta. Es la necesidad la que golpea la puerta y dice, dame pan, dame pan. Y aquí tenemos que llorar por los perdidos. Y aquí tenemos que llorar por los que están lejos, porque aquí hay abundancia y ellos afuera están muriendo de hambre. Vamos a tomar el pan en fe. Todavía hay pan y veo gente sin pan. No sé qué les pasa, pero aquellos que creen a la palabra y que dicen, yo voy a tomar en fe esta palabra, voy a llevar pan a aquellos que necesitan. Y si no tengo más pan, toca compartir el pan. Toca partir el pan con otros. Y ese es el llamado, porque Dios tiene puesta la mesa y su pan está caliente para todos nosotros. Ahora yo pregunto, ¿quién necesita ese milagro? ¿Quién necesita ese milagro en su vida? ¿Quién necesita derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida? Pase y busque su pan, venga al altar. Vamos a orar. Le pedí a los líderes que vinieran preparados porque vamos a orar. Aquí hay gente que tomó decisiones y no puede hacer otra cosa. Pero hoy día te vas a ir lleno, no solo de la provisión, sino de su presencia. Este es el pan de su presencia, el pan caliente de su presencia. Vamos a orar juntos. Acérquense todos. Si tomaste tu pan, ven aquí, vamos a orar. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, pasa al altar. Hay gente que está pero pasándola malísimo. Hoy, en el nombre de Jesús, levanta tus manos ahí donde te encuentras. Si tú te identificas con lo que yo estoy diciendo, levanta tus manos. Y en el nombre de Jesús, declaro un tiempo de renovación sobre tu vida. Un tiempo donde el pan va a ser renovado. Donde el pan que tienes en mano no va a ser un pan añejo o las migajas del pan. Va a ser el pan fresco, el pan caliente de su presencia. Vamos, ahí donde están, únanse, tómanse de las manos. Únanse a alguien en oración. Vamos a orar al Señor. Vamos a hacer una oración. Aleluya, aleluya. Vamos, únanse. Acérquense a alguien. Que hable tu hambre.
No dejes que yo haga la oración que tú tienes que hacer en esta hora. Que sea tu hambre la que hable. Adelante, Javiera, pasen. Aquí hay personas que están viniendo hace poco tiempo a la iglesia. Hay algunas que ni siquiera son de trasfondo cristiano, no son creyentes, pero están comenzando a creer. Falta pan para Javiera, su esposo ahí. Vamos, en el nombre de Jesús, levanta un clamor. Que sea tu hambre la que clame por ti. Aleluya. Vamos a orar por su presencia. Antes que la provisión, su presencia. Vamos. Su presencia. No pidas que Dios te bendiga. Pide su presencia, su Espíritu Santo sobre ti. Vamos. Como dice el salmista, fuera de ti nada deseo en la tierra. Pon al Señor por delante. Pon su presencia por delante. No persiga la provisión, persigue la presencia. Ahora, en el nombre de Jesús. Vamos, que suba el clamor. Vamos, en el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús. Vamos a llenarnos de fe. Vamos a llenarnos de convicción. Vamos a llenarnos de expectativa. Si Dios viene, si Dios llega a mi necesidad, no me voy a ir con las manos vacías. No voy a ir como llegué. Vamos ahí, Hugo. Recibe su presencia. Vamos ahí, recibe el poder de su Espíritu Santo. Vamos, Matías. Ya estás sintiendo la presencia. Antes que la provisión, Matías, su presencia. Vamos, en el nombre de Jesús. Eso es. Que se rompan límites mentales, espirituales. Que se desaten ligaduras. Que caigan cadenas espirituales. Cadenas que te tienen atado a vicios. Cadenas que te tienen atado a pensamientos destructivos. Cadenas que te tienen maniatado a la depresión, sumiso a pensamientos suicidas, sumiso a pensamientos negativos, sumiso al enojo, a la amargura. En el nombre de Jesús se rompe, se corta todo yugo. Su presencia, su presencia, su presencia. No pidan nada más que su presencia, iglesia, su presencia. Vamos, oren. Necesitamos gente orando. Necesitamos gente intercediendo ahí. Vamos.